Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! El código abierto es mucho más que una forma de construir software. Es una filosofía, una forma de colaborar y, en muchos casos, una herramienta estratégica para innovar a gran escala. Soy Maribel Tirados, esto es Apasionados por la Tecnología, y hoy vamos a explorar el papel del código open source en la actualidad, desde sus orígenes hasta su relevancia en el ecosistema cloud. Junto a David Flores, ingeniero de datos en Paradigma Digital, vamos a hablar de los retos de gestionar una iniciativa open source, el valor de construir comunidad y los proyectos open source más importantes que hay en la actualidad. David, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Maribel. Buenos días de nuevo. Encantada de tenerte de nuevo por aquí. Lo hablábamos hace un ratito, que ya habías grabado un episodio con nosotros y con nosotras de Scala. Sí. Comentábamos mucho más técnico, pero bueno, ese es otro tipo de episodio igual un poquito más alto nivel, pero yo creo igualmente que va a ser muy interesante. Como decía, vamos a hablar de código abierto hoy. David, para comenzar, ¿cómo definirías tú el software open source y qué crees que lo diferencia del software propietario? A ver, normalmente hay un poco de desconocimiento, incluso en la propia comunidad, acerca de lo que es el software de código abierto, porque normalmente la primera impresión que tenemos es, pues es software gratis, software que no tengo que pagar por utilizarlo. Es verdad, pero luego aparte es algo mucho más complejo, es decir, la idea del software de código abierto es disponer de un software que te permite tanto utilizarlo, como estudiarlo, como modificarlo y como posteriormente distribuirlo a tu gusto. Es decir, usarlo para lo que necesites en cada momento. Entonces eso es una diferencia muy importante con respecto al software propietario, digamos el software comercial, en el cual el código fuente pues no está disponible para nadie, solamente pues para los propios desarrolladores de esa empresa. Es la diferencia fundamental. Uh-huh. ¿Y cómo crees que ha evolucionado? Cuéntanos un poco cómo ha evolucionado este movimiento open source desde que comenzó hasta el impacto que tiene en la actualidad en el ecosistema tecnológico. Vale, pues mira, yo voy a contar un poquito la historia del open source, pero obviamente solamente los puntos clave. Y espero que sea algo un poco divertido de seguir, porque yo creo que hay bastante en este proceso, ¿vale? Todo empieza alrededor de los años 50, o sea, fíjate hasta dónde nos vamos, hasta los años 50, cuando básicamente la construcción de las primeras máquinas, los primeros computadores, empieza a desarrollarse. Y en aquel momento el software como tal, pues era algo muy secundario, es decir, el objetivo del software en aquella época era simplemente hacer que funcione la máquina y hacer que la máquina realmente desarrolle su función. Esa es la única función del software en aquella época. Por lo tanto, estamos hablando todavía de un software muy académico. Estamos hablando de un software que, bueno, que simplemente se comparte por necesidad de poder analizarlo entre los diferentes colegas, entre los diferentes desarrolladores de aquella época para estudiarlo y revisarlo. Entonces ya en aquel momento se empieza a hacer en ese ámbito. En aquel momento también hay otro problema, y es que como se está empezando a desarrollar la industria del hardware, pues hay muchísimas máquinas, hay máquinas de muy distinta índole, y eso es un problema, porque hay que desarrollar el software para cada una de estas máquinas, ¿vale? Entonces realmente todo se empieza a través de una empresa que se llama Remington Rand, que es muy poco conocida, que sobre los años 50, a mediados de los años 50, desarrolla un sistema, un lenguaje aritmético, algo parecido a lo que era el lenguaje Fortran, que es básicamente pues, eso, para realizar operaciones matemáticas y demás. Lo llama sistema A2 y lo que empieza a caracterizar el movimiento open source a través de este software es que ellos, cuando tú comprabas su sistema, te daban un manual así de gordo, enorme, con el código fuente completo. ¿Para qué? Porque permitían que los clientes pues pudieran leerlo, pudieran analizarlo y pudieran enviarles por correo, o sea, por correo físico, mejoras y sugerencias. O sea, esto sería un principio de lo que son ahora los pull requests, ¿vale? Que básicamente eso, pero claro, antes se hacía todo pues por medio físico. Luego pasamos al año 58, donde IBM desarrolla algo parecido a un sistema operativo de código abierto, el IBM 709.
no es que fuera un sistema operativo de código abierto, lo que pasaba es que tú comprabas una máquina de IBM, un servidor compatible con este sistema, y te daban también un pedazo de manual gigantesco con el código fuente del sistema operativo. Básicamente estos son los principios de cómo se distribuye el código, ¿vale? Obviamente el libro y revista pues no es la forma más eficiente de compartir código, sobre todo cuando hablamos de un código que puede ser gigantesco, ¿vale? Pero ni siquiera existían los lenguajes de alto nivel todavía. Hablamos básicamente de ensamblador y de cosas parecidas. Luego en 1969 ya empezamos a visualizar la época actual porque se empieza a desarrollar el proyecto ARPANET, que esto lo habremos oído muchas veces, que es el germen de Internet, de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Y ya cuando ya se dispone de una infraestructura mínima de comunicaciones, ya los códigos fuentes lo que se empiezan es a enviar directamente a través de medios electrónicos. Esto ya es un avance muy, muy, muy importante. Es otra cosa, sí. Claro. Claro, aún así seguía habiendo un problema y es que conforme van evolucionando las máquinas, se las van haciendo más potentes, cada vez se necesita un software más complejo para hacerlas funcionar, obviamente. Y cada vez las funcionalidades de las máquinas son mejores, hacen más cosas. Entonces, ahí empiezan a tener las empresas un problema. Y es que el desarrollo del software empieza a costar más dinero. Empieza a ser algo en lo cual se empieza a decir, oye, esto es realmente una industria. El software es una cosa independiente del hardware. O sea, el hardware está muy bien, pero luego el mismo hardware puede ejecutar grandísima cantidad diferente de programas. Con lo cual, hay una industria que hay que desarrollar del software. Entonces, en aquel momento, los fabricantes de máquinas lo que intentaron es apropiarse del software. Es decir, vale, yo como soy fabricante, es parecido al tema de los motores. En el mundo hay muy pocas empresas que fabriquen motores. O sea, se pueden contar quizá con los dedos de una mano. Las empresas que fabrican motores de automóvil, ¿no? Pues en aquel momento se podían contar con una máquina, con una mano, las empresas que fabricaban máquinas de computación, ¿vale? Entonces ellas lo que intentan es coger monopolio sobre el software, de manera que si tú compras su máquina solo puedes ejecutar su software. Esa era la idea que había. Lo que pasa es que en Estados Unidos se produce un pleito, que aquí donde empieza realmente el open source como tal, y en el que se determina que no puede haber monopolio de hardware y software. Una cosa es el hardware y otra cosa es el software. Y a partir de ahí empieza toda la industria del desarrollo de software. Luego nos vamos a 1973, aquí ya empiezan las cosas más o menos divertidas. Kernighan y Ritchie, dos famosos científicos de computación, desarrollan un lenguaje de programación llamado el C, el famoso lenguaje C, y con este lenguaje C implementan una versión de sistema operativo Unix que llaman Unix 4, ¿vale? Al haberlo hecho en este lenguaje C, que es un lenguaje de alto nivel, no es como el ensamblador, o sea, un lenguaje que se puede más o menos, hablando de las diferencias, desacoplar de la máquina. Entonces se consigue el primer inicio del software portable, es decir, software que se puede pasar con poco esfuerzo o con mucho menos esfuerzo que antes a otras máquinas diferentes, ¿vale? Y por último, en 1974, el gobierno de Estados Unidos, ya como sabemos, pues toda la revolución, digamos, computacional se desarrolla en Estados Unidos, básicamente fueron los pioneros, pues reconoce definitivamente los derechos de autor en el software, ¿vale? Entonces ya a partir de aquí, pues ya hay claramente una industria de software en funcionamiento, ¿vale? Y bueno, pues eso sería un poco la historia de la industria de software, pero paralelamente aquí se abre como una especie de cisma en el que paralelamente existe un grupo de hackers, de aficionados, que empiezan a decir, oye, ¿y yo por qué tengo que pagar por utilizar esto? ¿Por qué no desarrollamos nosotros alternativas a, digamos, los diferentes software que hay para hacerlo funcionar? También eso, pues, obviamente se están empezando a desarrollar las carreras técnicas en las universidades y todo eso pues implica que los alumnos tienen que aprender, los alumnos tienen que empezar a utilizar software y a raíz de eso la Universidad de Berkeley crea la distribución de software de la Universidad de Berkeley, el BSD, que es famoso en aquella época, ¿vale? Y pues empiezan a añadir productos de software que se desarrollan libremente en código abierto, ya puramente lo que se llama open source, ¿vale? A través de esta universidad. Y por ejemplo, por decir uno, pues tenemos el TeX, que después evolucionó al LaTeX, que es como digamos una versión, una especie de procesador de texto, una versión muy primigenia de lo que hoy es Markdown, por ejemplo, que se utiliza prácticamente en todos los desarrollos, muchísimos desarrollos, a la hora de hacer documentación.
Luego, en 1983, viene otra figura fundamental, que es Richard Stallman, uno de los hackers más famosos de la historia de la comunidad en la computacional. Este chico pues trabajaba en la universidad y bueno, pues estaba un grupo de usuarios conectados, estaban conectados trabajando en grupo y bueno, pues utilizaban una impresora Xerox famosa de la época. Y este chico lo que hacía era modificaba el driver de la impresora y le añadía funcionalidades. Pues, por ejemplo, le añadía que cuando se imprimiese algo, pues se mandara una alerta a los socios, o sea, a los usuarios del grupo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Que Xerox cerró la licencia de ese driver, ya no se podía tocar, y entonces él se cabreó tanto que dijo, pues ahora voy a crear yo mi propio driver, y no solo eso, sino que voy a crear mi propia organización para a partir de ahora, cada cosa que pueda, intento yo generar una versión de código abierto de eso. Y ahí nació el proyecto GNU, que muy famoso dentro de la comunidad Unix, ¿vale? Y también la Free Software Foundation, que es como una asociación de usuarios, al margen de la universidad, como por ejemplo la de Berkeley, para colaborar en este tipo de proyectos. Y ya, pues definitivamente en 1991, el señor Linus Torvalds pues crea un kernel de Linux entero, escrito en C por primera vez, totalmente portable y para PC, que el PC era el ordenador personal de la época. Esto ya pues lo cede 100% a la comunidad y esto ya es un momento de gran importancia porque el kernel del sistema operativo es la interfaz entre el software y el hardware. Y entonces esto implica que ese proyecto se puede utilizar en grandísima cantidad de sus proyectos, ¿vale? Ya en los 90 nos vamos hacia la nube, definitivamente. Ahora luego después comentamos un poquito de la nube. Y bueno, pues ya empiezan a salir las aplicaciones web que se empiezan a desarrollar con productos open source. Se hace muy popular el paquete Stack LAMP, famoso, que son las siglas de Linux, por un lado, para el sistema operativo, Apache para el servidor web, que hostea la aplicación web, MySQL para la base de datos y PHP del lenguaje de backend en genérico. Esto sería un poco la base. 2005 vuelve Linux de vuelta y nos regala todo Git, el sistema de control de código, control de versiones distribuido además. Y bueno, hoy en día, pues mira, el open source, por dar algunos datos, el 99% de las empresas del Fortune 500 de Estados Unidos utilizan open source. Una empresa como Microsoft, en los años 80-90 se hizo famosa por decir la frase, el open source es antiamericano. Esto es real, esto es una declaración, no recuerdo de quién la hizo exactamente, pero dijo, el open source es antiamericano. Microsoft hoy en día es patrocinador Platinum de la Linux Foundation, ¿vale? O sea, y es una de las empresas que más soporta el open source. De los 500 supercomputadores más eficientes en el mundo, como 497 utilizan Linux. Así que, en general, el open source, ahora, un open source de prestigio se considera que tiene millones de desarrolladores y que, por tanto, se hace una auditoría pública del código. Es ahí la gran importancia que tiene el open source. Es un poco la historia, así, a grandes rasgos. Bueno, súper bien explicada, desde luego, sobre todo la parte de los inicios, ¿no? Que yo había muchas cosas que desconocía. Y bueno, por seguir un poco con lo que hablábamos, ¿no? De lo que acabas de comentar, ¿no? Que este modelo open source, pues, no, se ha vuelto muy relevante, ¿no? Dentro del mundo cloud. Quería preguntarte, David, ¿por qué crees que es esto? Y qué es lo que le está motivando a las empresas a adoptarlo. Vale. Pues mira, te cuento rápidamente las motivaciones de tener open source en la nube. ¿Por qué? Bueno, en principio hay mucho desconocimiento en general. O sea, si tú sales a la calle y le preguntas a alguien por la nube, te va a decir, la nube, sí, claro, el iCloud, es el OneDrive, donde subo mis archivos, te va a decir eso. Que bueno, que no va muy desencaminado, pero es un poco simplista, ¿vale? La nube es algo muy, muy importante hoy en día, es fundamental. Estamos hablando de una infraestructura, de disponer de una infraestructura con objeto de tener la máxima fiabilidad posible y la máxima escalabilidad. Tanto en almacenamiento, como dice la gente, sí, ¿vale? Tener almacenamiento está muy bien, pero tener computación, ¿vale? Entonces, la nube, te voy a contar un poquito también cómo surge la nube, así un poco por encima, porque creo que es fundamental para entender las motivaciones del open source
a través de la historia de la nube, ¿vale? Muy, muy rápidamente te comento los aspectos más rápidos. Hubo una época cuando empezó el boom de Internet, y yo puedo decir orgulloso o bueno, o con un poco de vergüenza que yo viví esta época. Cuando tú querías hacer una web en aquel momento, pues tú tenías que hacer el código HTML de la época. Ahí no estamos hablando ni de backend ni nada, o sea, simple front de tu página web, lo tenías que comprimir en un zip y mandárselo por correo electrónico a tu proveedor de Internet, que era el que también te daba el hosteo, el servicio de hosting. Esto es el inicio de la nube. La nube empieza así. ¿Por qué? Porque después este mismo proceso para hostear cosas se automatiza poco después con aplicaciones web que realizan la gestión de todo, en la que tú te conectas, algo parecido a lo que es One and One y todo este tipo de servicios, ¿vale? Te conectas y gestionas todo desde ahí. Y esto ya es una especie de germen de lo que son los portales cloud, ¿vale? Hoy en día. Y ya el problema que os surge cuando ya empieza esto a pegar el boom es que hay muy pocas máquinas, hay pocos servidores realmente y la capacidad de servicio es limitada. Esto se solventa con dos avances fundamentales que y aquí es donde vamos a entender el open source en la nube. El primero de todo es cuando se descubre la virtualización de máquinas, ¿vale? Como en una sola máquina o como en una máquina, en un servicio, puedo crear pequeñas máquinas realizando emulación interna de hardware para poder hacer que una máquina sea capaz de desplegar múltiples servicios de forma independiente, ¿vale? A grandes rasgos, el segundo avance es un paso más de esto, y estamos hablando de la containerización, que es también una forma de entender una virtualización, pero a un nivel un poco menos agresivo y más optimizado, ¿vale? Es como empaquetar, o sea, dejar la capa del sistema operativo sin virtualizar y simplemente encima de eso, pues encerrar tu espacio de aplicaciones con tus dependencias de manera que hagas completamente independencia de cualquier otra aplicación que tengas instalada en tu máquina. Eso te permite dar servicio de diferentes tipos, de diferentes aplicaciones con una sola máquina. Y en este caso, puedes combinar las dos, máquinas virtuales con containerización, ¿vale? Y aquí vienen estas motivaciones que existen dentro de la nube para el open source. Fundamentalmente, si tu nube utiliza open source, y ya te digo que todas las nubes, 90% de las nubes son open source, es lo que hay detrás, te venden su propia capa de aplicaciones desarrollada por ellos, pero detrás, en algún momento, hay open source debajo, ¿vale? El objetivo de estas motivaciones es, en primer lugar, evitar lo que se llama el vendor lock-in, que básicamente, si tú garantizas que estás desarrollando sobre una base open source, tú sabes que si en un futuro tú tienes que cambiar de nube, como esa nube va a darle soporte también a ese open source, tu aplicación o tu proyecto va a ser fácilmente migrable, ¿vale? Luego también, obviamente, open source implica que no estás pagando por licencia, con lo cual pues tus costes van a disminuir. Y por último, pues algo muy fundamental también para las empresas es que, lo hemos comentado antes, los alumnos de las universidades se están formando en open source. Digamos que si tú estás trabajando en un proyecto que utiliza tecnología open source, pues ya sabes que tu alumno, o sea, tus primeros juniors te van a venir al menos con las bases del open source o de esa tecnología aprendida, ¿vale? Ujú. Y bueno, pues eso serían un poco las motivaciones de la nube. ¿Y cuáles, perdóname, y cuáles dirías, David, que son algunos de los proyectos que son ahora más importantes en el mundo cloud? ¿Y qué papel cumplen estos dentro de las arquitecturas modernas? Vale. Pues mira, te voy a hacer una breve descripción de los proyectos open source más importantes que utilizan todas las nubes. Ujú. Pues mira, hemos hablado de la containerización y de la virtualización, pero con respecto a la containerización, pues tenemos Docker. Docker, básicamente, como hemos comentado, pues lo que te permite es empaquetar una app con todas sus dependencias dentro de un espacio independiente, y eso pues te permite, pues cuando yo estoy haciendo un desarrollo, pues permite, por ejemplo, aislar muy fácilmente los diferentes entornos de desarrollo, de testing, de manera que yo sé que el software y las dependencias que voy a utilizar son exactamente las mismas en todo, porque son completamente aislados. Eso es fundamental en la nube, ¿vale? También el concepto de microservicios, digamos, unidades que están, unidades, digamos, que forman parte de un software y que están comunicándose entre ellas para dar una serie de funcionalidades,
pues con el concepto de container y de Docker, pues básicamente se inicia esa metodología. Luego, muy relacionado con Docker y también disponible en todas las nubes, por supuesto, está Kubernetes, que es un estándar fundamental, que sirve para orquestar los containers y pues permitir automatizaciones fundamentales como el autoescalado. Es decir, si yo estoy recibiendo en un microservicio, estoy recibiendo un volumen muy grande de request, pues con el autoescalado, pues a través de Kubernetes, mediante una serie de definición de reglas, yo puedo hacerlo que crezca, que se duplique, que cree instancias nuevas y que se consiga dar servicio. Eso es fundamental en la nube. La nube, cuando la definimos como computación, almacenamiento, fiabilidad y escalabilidad, pues la escalabilidad viene dada siempre debajo, en algún sitio está Kubernetes, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos Terraform, que también es fundamental, infraestructura como código, es decir, mediante pues, líneas de código, describir cómo se va a deployar la arquitectura necesaria para dar soporte a tu proyecto, ¿vale? Y lo bueno que tiene Terraform, pues comparado, por ejemplo, con otras alternativas como puede ser Bicep de Azure, que es una tecnología exclusiva de Azure, pues que es agnóstico de nube. Es decir, yo desarrollo una arquitectura, una infraestructura en Terraform y yo sé que si el día de mañana tengo que deployarla, por ejemplo, en vez de en Azure, en AWS, pues el mismo código me va a servir. Es la gran ventaja que tiene Terraform. Luego está Ansible, por ejemplo, para automatizar configuraciones. Tenemos, por ejemplo, Git, que es fundamental, lo hemos nombrado antes, para la gestión del source control, de control de código, el CI, la integración continua. A la hora de desarrollar un proyecto, a la hora de, pues sí, gestionarlo, por así decirlo, pues tenemos Jenkins, que tiene muchísimos años, es muy famoso este gestor de proyectos. Lleva CI/CD completo con pipelines y como es muy antiguo pues y funciona a través de extensiones, de plugins, pues puede encontrar prácticamente un plugin para todo. O sea, pues típico el tablón Kanban, acciones para deployar, acciones para automáticamente cuando se integra renderizar un deployment o automatizar test. Todo esto se puede hacer a través de Jenkins. Luego tenemos también muy importante al Apache Software Foundation, no la hemos mencionado mucho, pero bueno, esta es una organización que tiene una barbaridad de proyectos de open source, todo ello funcionando a través de lo que se llama la licencia Apache, que bueno, ahora explicaremos un poquito. Se hizo famosa, cuando hemos hablado antes de lo del LAMP famoso, L de Linux, A de Apache, ¿vale? Se hizo famoso por su servidor HTTP, el Apache HTTP Server, primer servidor open source a gran escala disponible en el cual tú podías dar servicio web de forma a través de un Linux y el Apache. Lo tenía básicamente con eso solucionado el problema y fue fundamental en la explosión de la web y la web 2.0, ¿vale? Y bueno, posteriormente pues evolucionó a Apache Tomcat, que es quizá el más famoso, el que se conoce hoy en día, pues ya se le integraron un montón de tecnologías. Desde luego desarrollar un servidor web con toda la tecnología web que hay, cómo ha evolucionado, es totalmente un desafío. Tecnologías como Java, por ejemplo, pues fueron integradas dentro de Apache Tomcat y por eso también uno de los más famosos. Y bueno, pero Apache también tiene un montón de tecnologías que son fundamentales en la nube, en cualquier nube. Cuando hablamos de nube, hablamos de cualquier nube. Por ejemplo, Kafka. Para hacer streaming, tanto de mensajes como de eventos, y fundamental pues para comunicar todos esos microservicios que tenemos de aplicaciones. O Airflow, que es un orquestador de procesos, pero muy, muy pensado sobre todo en orquestación de datos. Yo como ingeniero de datos lo utilizo continuamente, o sea, es fundamental, Apache Airflow. Y una cosa muy curiosa que no he comentado es que muchas veces lo que te encuentras en las nubes es servicios que te están vendiendo el proveedor de nube, y voy a poner uno que nadie me malinterprete, no es una crítica tampoco muy exclusiva, pero un poco sí. Microsoft, ¿vale? Con su nube Azure, es muy, 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 muy famoso lo que hacen en cuanto a te venden un servicio y realmente detrás de ese servicio escarba un poquito y hay un open source básicamente fusilado, ¿vale? Y bueno, como he hablado, es que me ha salido porque he hablado de Kafka y, por ejemplo, Microsoft tiene un servicio que se llama Event Hubs, que debajo es un Kafka. O sea, así, es un Kafka debajo tal cual
y te están cobrando porque te están vendiendo algo que se llama Event Hub. Pues como esto pasa con todos los servicios open source, prácticamente con todo. También hay bases de datos, pues relacionales como por ejemplo Postgre, MySQL, MariaDB, todos son productos open source. Redis, también otro producto open source que es un concepto de una idea muy sencilla, simplemente un caché para guardar pues tu llave y tus valores, o sea, un diccionario, pero con una velocidad de proceso muy alta y sirve para optimizar aplicaciones. Es un proyecto muy sencillito y sin embargo de ahí salió también uno de los open source más famosos que hay actualmente en la nube. Y así te podría decir un montón, pero básicamente hay una frase que se suele decir que es que la nube no es que use open source, es que la nube es open source en su totalidad, ¿vale? Y de hecho, más del 90% de las máquinas virtuales que tenemos en Azure funcionando hoy en día no son Windows, son Linux. Y Azure, como sabemos, es un producto de Microsoft. O sea, eso te da una idea de la importancia del open source. Y David, a la hora de gestionar un proyecto open source, te voy a lanzar aquí 2 preguntas. ¿Cuáles son los mayores retos y cómo podemos construir una comunidad activa y sostenible alrededor de este proyecto? A ver, mayores retos. Bueno, a ver, mira, el mayor reto es que el proyecto open source triunfe, es decir, que la comunidad lo adopte. Eso es el mayor reto. O sea, luego ya, si consigues hacer eso, da un poco igual cómo lo gestiones, ¿vale? Eso es muy complejo. Es decir, hay actualmente grandísima cantidad de proyectos open source y creo que el ratio de abandonabilidad es como del 90 y pico %, porque la comunidad pues no lo secunda y es muy normal también, ¿sabes? Porque para que la comunidad secunde algo, pues tiene que haber ahí detrás una chispa que lo haga, pues sí, lo haga hacer triunfar en la comunidad. Pero bueno, sí que se suelen dar una serie de criterios cuando se está gestionando un proyecto open source, ¿vale? Normalmente siempre se dice, bueno, empieza definiéndote un roadmap, ¿vale? Que es como, vale, ¿qué pretendes hacer con el proyecto? ¿Vale? Establécete unos hitos, o que también llamados milestones, típico, ¿no? Eso se oye mucho en los proyectos. Tanto a corto como a largo plazo. Dices, pues bueno, yo a corto plazo tengo la idea de hacer esto y a largo plazo me gustaría hacer esto. Bueno, pues es un poco la forma de arrancar el proyecto. Luego, obviamente, cuando hablamos de open source, hablamos de la última letra, source, habla de código. O sea, lo que vas a tener que hacer es, al final, en algún momento de tu proyecto, subir código. Pues hay que buscar un sitio donde hospedar ese código, lo que elegir lo que se llama la forja de código, el sitio donde lo va a hospedar. Hay varias alternativas. La más famosa es GitHub, muy, muy famosa, y un poco tiene la coña de que GitHub es de Microsoft, ¿sabes? O sea, los del software open source antiamericano, la forja número 1 de open source ahora mismo en el mundo es GitHub, es de propiedad de Microsoft. Es curioso, ¿no? Es la mayor comunidad y bueno, pues proyectos como Kubernetes, por ejemplo, está hospedado en GitHub, ¿vale? Pues también tiene GitLab, que GitLab, por ejemplo, es más pequeñita que GitHub, pero por ejemplo tiene la ventaja de que, bueno, moralmente, sabes que GitHub, que GitLab es una plataforma pura de open source, es decir, el propio GitLab es open source en sí mismo. GitHub sí hace un poco más de negocio, GitLab es un poquito más, que también tienen planes de negocio por detrás y demás, pero es diferente, ¿vale? Es como más abierto, más puro. Y por ejemplo, Genome, que es uno de los escritorios de Linux famoso, pues está hospedado en GitLab, por poner un ejemplo. Y bueno, pues también vamos a hablar de una cosa que creo que es importante, que es la licencia de open source. Cuando tú realizas un proyecto open source, tienes que elegir una licencia, tienes que determinar qué quieres que la gente pueda hacer con tu proyecto de open source. Cuando hablamos de licencias, podemos dividirlas en 2 tipos de licencias, que son las permisivas, que son la licencia estándar que se utiliza hoy en día en un proyecto open source. Quiere decir que no hay restricción, lo que hemos dicho al principio del podcast, es básicamente que tú puedes coger ese código, utilizarlo, modificarlo, crear un producto sobre ese código y vender tu producto. Y no tienes ni que citar que está usando open source ni nada. Teóricamente, eso licencias como la MIT, la del Instituto Técnico de Massachusetts, por ejemplo, te permite hacer eso. O la licencia BSD que hemos comentado antes, históricamente que salió sobre los años 60. Y por ejemplo, la Apache, que utilizan todos los productos de Apache, que tiene alguna pequeña restricción. Por ejemplo, en Apache es obligatorio mencionar que está utilizando Apache, un producto Apache, ¿vale? Y también tiene una protección de patente. Es decir, no puede llegarte alguien y patentar algo que en algún momento utilice open source. Con una licencia MIT, por ejemplo, sí se puede, ¿vale?
sea, un poco de las restricciones. Esas son las licencias permisivas. Luego están las copyleft, que son más restrictivas, entre las cuales pues la más famosa es la GNU, la GPL famosa, que es la que lleva Linux, en la que es completamente restrictiva en el sentido de que si tú usas esto, si haces modificaciones, que sepas que estás obligado a publicarlas como código open source, ¿vale? Es la más famosa. Y luego también está, por ejemplo, también ha triunfado bastante la de Mozilla, la MPL, que utiliza, por ejemplo, Firefox, está desarrollado bajo licencia MPL, que es menos estricta, es decir, solamente te obliga a publicar los cambios, o sea, solamente se te obliga a publicar código si has tocado código original. Es decir, si he hecho una modificación sobre el código original, tengo que publicar solo la modificación, ¿vale? Por eso se ha hecho un poquito más famosa, porque permite un poco más de juego comercial, ¿vale? Y bueno, pues nada, básicamente eso. Como anécdota divertida, cuando se hace una gobernanza de proyecto, cuando te defines la gobernanza del proyecto, hay dos modelos muy famosos dentro del mundo open source y yo creo que son graciosos comentarlo. Hay uno que se llama BDFL, que son las siglas de Benevolent Dictator for Life, dictador benevolente de por vida, que básicamente este tío es el jefe, este tío participa igual que todos, pero a la hora de tomar una decisión, al final su criterio vale más que el del resto. Que así es como, por ejemplo, empezó Linux. Obviamente Linux Torvald cogió, y de hecho hay por ahí capturas de algunos pull requests, con el tío insultando a la gente que ponía los pull requests porque decía esto está horrible, esto así no lo hagas, tal, no sé qué. Bueno, pues ese es un tipo de... Por ejemplo, Python también utiliza ese modelo, Python Open Source también, pues utiliza ese modelo de gobernanza. Y luego está la ideal, la que para un desarrollador, digamos, a lo que aspira en un proyecto open source, que es la meritocracia, el modelo de meritocracia. El modelo de meritocracia es tú te apuntas a un proyecto open source, alguien te asigna una tarea, si la completas y la completas bien, pues ganas unos puntos. Y así vas ganando puntos. Y en función de los puntos que vas ganando, pues tu opinión tiene más o menos peso. Y obviamente, pues eso, a la hora del mundo del hacker, del mundo del aficionado, pues gana mucho entero ese modelo de gobernanza. Claro. Bueno, David, ya para ir terminando, tú tienes experiencia, bueno, a la hora de gestionar un proyecto open source porque tienes un proyecto propio, ¿no? Que, bueno, te damos este espacio por si quieres comentarlo o hablar de él. Sí, mira, solamente en 5 minutos ¿Sí? te voy a decir, o sea, a ver, sí, simplemente cuando estábamos preparando el podcast comentamos esto. Esto Sí. no es un proyecto ilustrativo, ni pretendo enseñar nada con esto. Esto es simplemente, pues, un proyecto que tenía por ahí creado y que no compartí nunca, y que aprovechando este podcast digo, oye, pues mira, me gustaría lanzarlo ahí, y si alguien pues lo quiere utilizar para algo, está con licencia MIT, es decir, se puede hacer con él lo que se quiera, ¿vale? Comento básicamente en qué consiste. La idea es hacer algo parecido a lo que fue el proyecto SETI de 1998. Era un proyecto en el que tú te instalabas una pequeña aplicación en tu ordenador. El SETI, que es el organismo de la búsqueda extraterrestre americano, utilizaba radiotelescopios para rastrear el universo a diferentes puntos. Entonces hacía unas grabaciones electromagnéticas que ocupaban, pues en aquel momento no había Big Data, no había gestión del Big Data como hay hoy, ¿vale? Y entonces la idea era, pues te instalaba esta pequeña aplicación, un servidor te mandaba un corte de esa secuencia electromagnética, y tu ordenador, cuando se quedaba en segundo plano con un salvapantalla, pues analizaba esos cortes y luego los volvía a mandar al servidor, ¿vale? O sea, era como crear un gran computador distribuido, lo que se conoce, o sea, ese modelo concreto se conoce como computación en grilla, un tipo el concepto, ¿vale? Bueno, pues un día comentando con un amigo, pues dijimos, ostras, ¿y esto de la computación y tal en aquel momento? Hoy en día con los teléfonos móviles, con sistemas como JavaScript, que básicamente cualquier máquina del mundo tiene embedido un JavaScript para ejecutar, ¿por qué no hacemos algo parecido a eso? Simplemente a ver si somos capaces de desarrollar una tecnología que haga eso. Bueno, pues este proyecto es básicamente el inicio de eso. Tiene como 3 POCs, pruebas de concepto, demostrando cómo se haría, en este caso en Android. Se utiliza Android para gestionar, digamos, el cliente que ejecuta ese código. Se realiza un pequeño framework en JavaScript, ¿vale? Y se utiliza
para hacerlo funcionar se utiliza un componente que tienen también, pues básicamente todos los frameworks de desarrollo hoy en día, pues de móviles, tanto de pues a lo mejor consolas, de tipo Xbox o PlayStation, que es el concepto de WebView, que es básicamente un pequeño navegador embedido en el que tú puedes inyectar código JavaScript, puesto que el navegador, una de las funciones, es ejecutar código JavaScript. Entonces, este proyectito lo que hace es demostrar cómo se puede mandar a este componente que tú haces en tu cliente un código JavaScript, y lo interesante, mínimamente la idea interesante del proyecto, que yo creo que pues ahí donde creo que puede tener algo de utilidad si alguien la quiere explotar, es cómo saltarte el problema de ese sandbox que te pone el WebView para que tú no puedas hacer con JavaScript lo que te dé la gana. Por ejemplo, no te va a dejar el WebView, no te va a dejar que tu código JavaScript diga accédeme a esta API y descárgame este fichero. Eso no te lo va a dejar. Entonces, este proyecto lo que muestra es cómo dimos con una especie de tecnología medio asíncrona para conseguir que el WebView lanzara una petición, la lanzara a otro servidor y que fuera ese servidor el que accediese a la API que necesitas, ¿vale? O a los datos que necesitas, que sea tu cliente el que corte la ejecución del código, mientras tanto, mientras se está esperando la respuesta, recibe la respuesta y la vuelve a inyectar dentro del WebView. Es como una especie de proxy para conectar con diferentes partes y para saltarte las protecciones de ese sandbox de WebView y darle funcionalidad. Y además todo se hace con WebSockets, que permite aislarte pues del concepto de IP y del concepto de pues de una conectividad básica cliente-servidor, ¿vale? Entonces pues, es muy orientable también a los teléfonos móviles precisamente por eso. Y pues básicamente eso. Simplemente pues como curiosidad lo ponemos ahí a disposición de, ahora si quieres subiremos el enlace, imagino, ¿no? Sí, de GitHub, está hosteado en GitHub. Y si alguien le quiere sacar utilidad, pues ahí está disponible para todo el mundo. Y bueno, pues nada, simplemente pues como curiosidad lo hemos añadido. Bueno, oye, es muy interesante. Dejamos, sí, pásame ahora cuando puedas el link y lo vamos a dejar en la descripción de YouTube, pues para todas las personas que tengan interés, bueno, pues ahí lo tienen. Y David, nada, darte las gracias de nuevo por haber estado aquí. Muy interesante, muy completo. Yo creo que ha quedado este episodio sobre open source. Esperamos tenerte de nuevo por aquí pronto. Y muchísimas gracias también a nuestros oyentes por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.